Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto acompañarlos. Hoy es lunes, es 15 de diciembre, esta madrugada de lunes quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos, el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, ganó con el 58% de los votos, una paliza que le dio a su rival, la candidata de la izquierda, Janet Jara, que apenas llegó al 41%, 17 puntos porcentuales de diferencia, que en la práctica son 2 millones de votos. Una victoria aplastante de la derecha en Chile, que se suma a la lista de países que han girado. El nuevo presidente José Antonio Kast tiene 59 años, es el menor de 10 hijos, abogado católico conservador, hijo de un matrimonio de alemanes que emigraron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que el presidente Petro, desde Colombia esta madrugada, es de los pocos, en realidad no de los pocos, el único presidente que no ha felicitado a Kast. Al contrario, lo está atacando, está demeritando su triunfo, diciendo que vuelven a América Latina los vientos de muerte y que no le dará la mano nunca a Kast por ser un nazi, por representar el fascismo en el continente. El presidente Petro tiene razón en que el papá de Kast, que se llama Michael, fue miembro del partido nazi de Hitler. Tiene razón en que el señor Kast fue pinochetista. El presidente Petro tiene razón en que el señor Kast es de la derecha extrema, pero también tiene que tener en cuenta que si se trata de juzgar antecedentes a él, al presidente Petro de Colombia, tal vez no le va bien en la evaluación. El presidente Petro está haciendo esta madrugada la analogía de que el triunfo de Kast en Chile es como si ganaran en Colombia la Cabal o Marco Rubio, que Marco Rubio, por supuesto, no puede ser presidente de Colombia. Yo le diría también que es como si en Colombia hubiésemos elegido presidente a Gustavo Petro, que fue guerrillero, que empuñó las armas y que llegó a la Casa de Nariño producto de la violencia del paro nacional. En eso también nos parecemos a Chile. El presidente Boric, de izquierda, subió allí arropado por ese paro nacional, por lo que se llamó allá y aquí estallido social. Pero el presidente Boric, mucho más democrático que el presidente Petro en Chile, está felicitando civilizadamente a Kast porque ganaron legítimamente los señores de la derecha en Chile. Lo felicita también al señor Kast, la candidata derrotada, la señora Jara. Lo felicita a Kast, el presidente de Brasil, el señor Lula da Silva. Felicita a Kast, el presidente de España, Pedro Sánchez. Todo el mundo lo felicita porque no es la evaluación de si piensa diferente, es el triunfo democráticamente elegido, reconocido por las autoridades en Chile. Kast ganó prometiendo recuperar la seguridad y deportando a millones de migrantes ilegales. Chile, que es un país pequeño, tiene menos de la mitad de los habitantes de Colombia, tiene más de 2 millones de migrantes, por eso está prometiendo que va a haber deportaciones masivas y pidiéndole a los migrantes ilegales que se vayan antes de que sean deportados a la fuerza. Muy preocupado el presidente Petro por lo que pasa en Chile, pero ni una palabra de lo que está pasando hoy en Colombia, que amanece el país en un paro armado del ELN y con una tragedia grande en el departamento de Antioquia por cuenta del accidente ese de un bus en el que se mataron ayer domingo en la madrugada 16 niños, muchachos que estaban saliendo del colegio, que apenas estaban preparándose para su vida adulta. Anoche en un helicóptero de la policía fueron trasladados a Medellín los cuerpos de esos 16 muchachos, del conductor, todos muertos en el accidente del bus en el que volvían de su excursión que habían estado en Tolú, la tradicional excursión de grado 11. Eran estudiantes que apenas la semana pasada se habían graduado del Liceo Antioqueño, un colegio en el municipio de Bello. Decidieron celebrar ese logro con un paseo por las playas del Caribe. De regreso, el bus rodó por un abismo de 40 metros, al parecer producto, es lo que dicen las autoridades, de un microsueño del conductor. Una tragedia que desafortunadamente se repite una y otra vez. De lo que tampoco dice nada el presidente Gustavo Petro es del paro armado que va hasta el miércoles de esta semana, ordenado por los hermanos del ELN. Hermanos, es como les decía la semana pasada el señor presidente. El ELN mató a un conductor de una ambulancia cuando atacó una estación de policía de Puerto Santander, que queda en norte de Santander. Pero también hay ataques en Maicao, en La Guajira, quemaron un bus en Valdivia, en Antioquia, atentaron contra un peaje en Lizama, en Santander, otro peaje esta madrugada
en el departamento de Sucre, y hay bloqueos esta mañana en la vía panamericana. Ya les contaré del desarrollo de este paro armado de los señores del ELN. Y hablando del ELN, de todos estos grupos criminales, en las últimas horas, el Pacto Histórico pidió la libertad para 11 muchachos que están acusados de hacer parte de una banda urbana de estos grupos delincuenciales, o del ELN o del disidentes de las FARC. Fueron capturados acusados por terrorismo alrededor de la Universidad Nacional en Bogotá, quemaron buses de Transmilenio, bloquearon la calle 26, la carrera 30, atacaron policías, están financiados por disidentes de las FARC que vienen desde Medellín. A pesar de eso, un grupo de 30 congresistas, entre ellos el candidato presidencial Iván Cepeda, están pidiendo esta mañana la libertad por considerar que son muchachos humildes, de quienes no hay pruebas, a pesar de que el alcalde Galán las presentó ante la Fiscalía. Ya les voy a hablar de la relación que tienen estas bandas. PPP se llama esta de Bogotá, con los disidentes del ELN y con las disidencias de las FARC. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Aquí estamos para acompañarlos en este amanecer. Comienzo de semana, hoy hace 36 años fue abatido el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, con lo cual comenzó también la caída del cartel de Medellín, una muerte en su momento en el gobierno del presidente Virgilio Barco. Les contaré en segundos, hablando de estos delincuentes, de la decisión del presidente Petro que suspendió la extradición hacia Estados Unidos de Araña. Su nombre es Giovanni Andrés Rojas. La Corte Suprema la había autorizado, la extradición a Estados Unidos, por considerar que no está aportando al concepto de paz total. Y continúa a propósito la polémica por las acusaciones de un grupo de 8 generales del ejército colombiano que dicen que Isabel Cristina Zuleta, la famosa senadora del Pacto Histórico, está interfiriendo y bloqueando operaciones de la fuerza pública contra estructuras criminales. La revelación la hace la revista Semana. Esta mañana el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llamó de urgencia a una cumbre de generales para ver cuáles son las denuncias. Increíblemente, él no conoce lo que está pasando dentro del ejército colombiano. 8 generales en servicio, 3 en retiro, tanto del ejército como la policía, mostraron a la revista Semana mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y testimonios que comprometen a la senadora Zuleta y a un asesor, ambos pidiendo frenar combates y operativos contra disidentes de las FARC en el departamento de Antioquia. Un verdadero escándalo apenas en formación. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Ya amaneció. Es una mañana gris, pero está operando normalmente el aeropuerto El Dorado. Les contaré en segundos de la última rectificación que tendrá que hacer el presidente Gustavo Petro. Los hermanos Moreno, Roberto y Luis Alberto, le ganaron una tutela al presidente Gustavo Petro que tendrá que rectificar por afectar el buen nombre de ellos. Uno, expresidente del BID, exministro en Colombia. El otro, el principal accionista y presidente de la constructora Amarillo. Contra los dos ha habido agresiones y ha habido ofensas del presidente Petro que tendrá que rectificar por orden de la justicia. Aquí está lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sin seguridad no hay paz. Sin paz no hay democracia. Y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. El abanderado de la derecha chilena en pleno, José Antonio Kast, logró este domingo más de 7 millones de votos, un 58% de los sufragios que lo convierten en el nuevo presidente de la República. Desde su sede política en Santiago, la oficialista Janet Jara reconoció el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las presidenciales de Chile. Dijo que la democracia habló fuerte y claro, pero que ahora hará una fuerte oposición. Lo hice porque estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles. Por su parte, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, prometió un traspaso de poder fácil y ordenado con Kast el próximo 11 de marzo. Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas, cultivarlas. Y en mi conversación con el presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores
van a estar en esa línea. Con la victoria de José Antonio Kast en Chile, la región sigue redefiniendo su equilibrio político. Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y ahora Chile pasan a conformar el bloque de países gobernados por la derecha, mientras que Colombia, Brasil, Uruguay, Guyana, Surinam y Venezuela integran el grupo de gobiernos de izquierda. Gobiernos y líderes de América Latina felicitaron a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, destacando la cooperación bilateral. Entre las felicitaciones incluyen las de Javier Milei, Marco Rubio, Daniel Noboa y el propio presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que el presidente Gustavo Petro expresó que vienen los vientos de la muerte tras la victoria de José Antonio Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar. Yo venía dormido y de un momento a otro yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada. Tras más de 12 horas de atención al siniestro vial que acabó con la vida de 17 personas en el nordeste antioqueño, se confirmó que 16 de las 17 víctimas son estudiantes egresados hace apenas 11 días del Liceo Antioqueño del municipio de Bello. Además, ya se había confirmado hace algunas horas que la víctima restante es el conductor del vehículo. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Uno de los jóvenes que salió ileso y que pudo dar aviso a las autoridades, pedir ayuda sobre lo que había terminado por acontecer. Él nos cuenta que prácticamente no se dieron cuenta, venían todos dormidos. Un plan choque debió ser anunciado por las autoridades en la región Caribe, puntualmente en su departamento de Cesar, debido al avance del presunto paro armado que fue anunciado por el ELN. En sus primeras 24 horas hubo bloqueos en las vías de Barrancas en La Guajira y Pelaya en Cesar por la presencia de vehículos con cilindros con emblemas del ELN, lo que impidió el paso hacia el interior del país mientras se daba la intervención de las unidades especializadas. Este hecho fue rechazado por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel. Nosotros rechazamos desde el punto de vista institucional estas acciones en el departamento del Cesar y que obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos los cesarenses. Vamos a unirnos para hacer de Bucaramanga la ciudad más segura de toda Colombia, acompañando a la fuerza pública, acompañando a la policía, al Ejército Nacional, protegiendo a la familia. Y mi decreto, el primer decreto que voy a expedir, es el decreto que prohibirá el consumo de droga en todos los parques de Bucaramanga. Cristian Portilla fue elegido como alcalde de Bucaramanga en medio de las elecciones atípicas que se desarrollaron hoy en la ciudad. ¿Por qué lo hace hoy con hechos del año 2023? ¿Quién está detrás de esta operación de desprestigio en mi contra y en contra del pacto histórico? Generales y oficiales de la policía y de las fuerzas militares denunciaron presuntas presiones de la senadora del pacto histórico Isabel Zuleta y de personas de su entorno para intervenir en operaciones contra las disidencias de las FARC, minería ilegal y bandas criminales en Antioquia, según reveló la revista Semana. Entre las denuncias resalta que hubo llamadas para frenar combates, temor entre comandantes por posibles represalias si actuaban contra criminales y un intento por frenar una operación en Ituango en 2023, donde murieron 2 soldados. El concejal de Medellín, Alejandro de Bedud, ya denunció a la senadora Isabel Zuleta. Acabo de radicar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que la investigue por todos estos actos. Ella ni nadie está por encima de la ley y tiene que responder. El gobierno frenó la extradición de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los comandos de frontera, a los Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, todo en el marco de la política de la paz total. Recordemos que este hombre, alias Araña, es representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que se separó de la Segunda Marquetalia en la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional. El comisionado de paz, Oti Patiño, intentó en su momento solucionar la situación. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes. Es parte de la estrategia de lo que estamos mirando, cómo vamos a proceder para tratar de que con estas condiciones tan precarias para mí podamos tener una defensa. En entrevista con el medio especializado en temas judiciales Focus, Zulma Guzmán, acusada de homicidio de 2 menores de edad con frambuesas envenenadas con talio, aseguró que estas acusaciones están dañando su imagen y que ella no tiene nada que ver con el caso. Un poco complejo, dado que la estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde es?
Australia sigue de luto. La policía confirma 15 muertos, entre ellos un niño, y 27 personas heridas que siguen hospitalizadas tras el tiroteo contra la celebración judía de Hanukkah en Sydney. En medio de la tragedia se celebra como héroe a Ahmed al-Ahmed, el comerciante sirio que desarmó a uno de los tiradores y que se recupera en el hospital después de ser operado de las heridas de bala sufridas durante su acción. El día de mañana se juega el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay entre Junior y Deportes Tolima, una serie que llega con ventaja clara para el equipo barranquillero tras el 3-0 conseguido en la ida. Junior dio un paso gigante hacia la estrella de diciembre, pero en Ibagué todavía no dan la historia por cerrada. Tras ese primer duelo, Lucas González, técnico de Tolima, dejó claro que el grupo mantiene la fe intacta para conseguir la cuarta estrella de su historia. Junior fue recuperar el balón, salir muy rápido con sus extremos, y sus extremos son muy buenos en esas situaciones de 1 para 1. Pero tendremos que ver el partido, evaluarlo y encontrar alternativas porque quedan 90 minutos. La final no se ha acabado todavía. Estás escuchando